Muchas gracias. Y, señor Bolaños, del año 2014 al 18, Pedro Sánchez construyó una doctrina inequívoca. En sus palabras, hay una cosa llamada responsabilidad política. 2. La política debe ir 3 pasos por delante de la legalidad, anticiparse, ser moralmente exigente. 3. El error de Rajoy no fue el mensaje a Bárcenas, fue haberle aupado las máximas responsabilidades orgánicas, exactamente como él a Ábalos y como él a Cerdán. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué la doctrina que sirvió a Sánchez para exigir la dimisión de Rajoy no le alcanza hoy a él para dimitir? Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Imagino que cuando el Papa habló de la violencia, de la guerra y de la mentira, usted se sentiría personalmente aludida. Usted, firme partidaria de la guerra y firme usuaria y diaria usuaria de la mentira. Cuando la vi aplaudir, imaginé que había propósito de enmienda, pero no parece que haya mucho propósito de enmienda en sus palabras. Miren, yo le digo lo que hemos hecho para reforzar el Estado de Derecho en nuestro país, que es, por ejemplo, hacer una macroconvocatoria de 700 jueces y fiscales. Nunca en la historia ha habido tanta ampliación de la plantilla de jueces y fiscales. Nosotros trabajamos duro para que ustedes dejaran de incumplir la Constitución y renováramos el Consejo General. Fueron, recuérdelo, 5 años y medio en lo que ustedes estuvieron pisoteando la Constitución. ¿Recuerda aquel tuit suyo de «nunca entregaremos el Consejo General del Poder Judicial»? Pues efectivamente, así lo es, así era. Y por tanto, señora Álvarez de Toledo, yo le digo, claro que estamos trabajando, claro que lo hago como ministro, defendiendo que la justicia haga su trabajo sin ningún tipo de injerencia ni de intimidación. No como usted se acordará en el 11M con aquellas patrañas y aquellas mentiras que decía y que ponía en cuestión la instrucción del juez y también causaba mucho dolor a las víctimas. Por tanto, esté tranquila, el Estado de Derecho funciona en nuestro país y la justicia hará su trabajo. Muchas gracias, señor ministro. Señora Álvarez de Toledo. Mire, señor Bolaños, deje de invocar el nombre del Papa en vano para tapar su corrupción. Funerales laicos, blindaje del aborto, se va a condenar. Ministros llaman golpistas a los jueces, pero no hay injerencia. El CGPJ lleva 9 comunicados contra sus ataques, pero no hay injerencia. Los jueces hacen huelga para defender su independencia, pero no hay injerencia. Señor Bolaños, la injerencia es usted. Se lo diré con mucha claridad. Ustedes no tienen salida. Una cloaca pagada por el PSOE para destruir a jueces, fiscales y policías. Si Sánchez lo sabía, responsabilidad penal. Si no lo sabía, responsabilidad política. Tiene que dimitir porque es su propia doctrina. Y en cuanto a usted, Félix sin más. La UCO en su ministerio, su ley de pseudonietos al servicio del chavismo más corrupto, como Zapatero, una cloaca sin fronteras. La diferencia entre Leire y usted no es moral, es jerárquica. Por cierto, ¿por qué no se querellan contra ella, como piden algunos socialistas? ¿Es miedo o es connivencia? Y ahora atienda bien porque ayer volvió a mentir en el Senado. Sentencia firme 271-2020, la Audiencia Provincial de Madrid. Se absuelve al PP del bulo de los martillazos. Deje de mentir. Y ahora atienda muy bien lo que le voy a leer. En este momento tan grave de crisis institucional, quiero hacer mención a ese pequeño gran ejército de hombres y mujeres honestos, que no se dejan intimidar, que consagran su labor al servicio público, desde la Judicatura, el Ministerio Fiscal o las fuerzas de seguridad, que luchan pequeñas batallas cotidianas contra quienes se valen de artimañas procesales, contra quienes manipulan instituciones para allanar el camino de la impunidad. Palabra de Sánchez. En la moción de censura, el Narciso hablaba ya de sí mismo. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Señora presidenta, yo entiendo que no le gustará nada el discurso del Papa, lo entiendo perfectamente. Fíjese las vueltas que da la vida. Al final nosotros acabaremos en el cielo y ustedes ardiendo en el infierno, porque por sus hechos les conocerán y por sus hechos les juzgarán. Mire, yo entiendo la estrategia del Partido Popular, que es
que haya mucho ruido para que no se hable de lo que hacemos en el Gobierno, para que no se hable de que estamos creciendo multiplicando por 6 la media de la Unión Europea, para que no se hable que hay 22.300.000 afiliados a la Seguridad Social, para que no se hable que hemos multiplicado por 8 el presupuesto de vivienda, que ustedes la tenían abandonada, que hemos multiplicado por 12 el presupuesto de inversiones en justicia, que hay la mayor partida de becas de la historia de la democracia, que hemos conseguido que permisos de paternidad y de maternidad sean iguales, da igual que seas hombre, que seas mujer, evitar esa pregunta que tenían que sufrir las mujeres, aunque usted esta pregunta obviamente nunca la ha sufrido, de ¿pero usted va a tener algún momento niños? ¿Quiere tener familia? Es decir, estamos reforzando el estado del bienestar, estamos mejorando nuestro país y a ustedes esto no les interesa, por eso el ruido. Y también quieren tapar esos pactos que vulneran los derechos humanos que hacen ustedes con Vox en comunidades autónomas para gobernarlas. Entiendo su ruido, pero la realidad de España es otra. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta se la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando usted quiera. Muchas gracias. ¿Mantiene usted también que existe una conspiración judicial para derribar al Gobierno? Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. España es un Estado de Derecho sólido, con todas las garantías, con todo el sistema de recursos. Cuando uno discrepa de una resolución judicial, por supuesto que puede criticarla al amparo de su libertad de expresión, con respeto, con argumentos jurídicos, puede recurrirla, puede impugnarla ante los tribunales superiores, y eso es lo que hacen los demócratas. ¿Qué hacen los matones? Pues los matones lo que hacen es decirle a los jueces que si aplican la ley de amnistía van a acabar en la cárcel, o decirle al Constitucional que, como está protegiendo derechos fundamentales de las personas, hay que cerrar el Tribunal Constitucional. Esa es la diferencia entre demócratas y matones. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Rodríguez de Millán. Muchas gracias. Visto lo visto, yo creo que ustedes se identifican más con los segundos, porque ustedes desde el primer día lo que han hecho ha sido intentar sistemáticamente desacreditar a los jueces y a los agentes que hoy están investigando su corrupción. Ustedes hablan de jueces que hacen política, ustedes cuestionan a los instructores, ustedes presionan para cambiar las sentencias judiciales y riegan a sus sicarios mediáticos con el dinero de todos los españoles para que firmen manifiestos en su contra, como en aquellos días en los que Sánchez decía que se iba a reflexionar y lo que estaba haciendo era diseñar la gran cloaca en la que ustedes han convertido al Estado. Y por eso la UCO ya se ha presentado en Ferraz, en el Ministerio de Transportes, en la SEPI, en domicilios de dirigentes del Partido Socialista, en la Dirección General de la Guardia Civil, y lo último ha sido su ministerio. ¿A usted le parece que todo esto es una conspiración? ¿Usted comparte con su socio de Bildu que la UCO destruye personas, no como ellos, que las asesinaban directamente? Aquí la única conspiración que hay es la del PSOE contra todos los españoles, la que ha puesto a disposición de un partido al Estado para cometer delitos y tapar otros delitos que no hubieran sido posibles sin el consentimiento del presidente del Gobierno y sin su labor y la labor del ausente ministro del Interior como fontaneros técnicos encargados de blindar al Gobierno, tratando de coaccionar a los jueces y quitándole progresivamente competencias a la Guardia Civil, a la que ustedes ordenaban ponerse de perfil mientras enriquecían a lo suyo. Y esa es su cuenta de resultados, la de los beneficios para el PSOE pagados con la ruina de los trabajadores y de los españoles más vulnerables, a los que ustedes han abandonado junto con una ley de memoria que está sirviendo para nacionalizar a los colaboradores del chavismo y alterar el censo electoral para sustituir a los españoles. Y esa es la peor traición de todas, la de haber convertido al mismo Estado que tenía que estar al servicio del bien común y de la justicia social para todos los españoles en una macrocloaca que tiene a Sánchez como número uno y en la que están implicados absolutamente todos, desde el último concejal del último pueblo de España hasta el presidente del Gobierno. Así que ni son casos aislados ni los imputados utilizan el nombre del PSOE en vano. Representan perfectamente la manera que ha tenido siempre su partido de ejercer el poder, en forma de una organización criminal a la que hoy únicamente respalda Otegi y en contra de todos los españoles a los que hoy vuelven a traicionar. Muchas gracias, señor ministro, cuando quiera.
Señora presidenta, ni un bulo ni una calumnia ha dejado usted de utilizar del último concejal del último pueblo de España al presidente del Gobierno, todo el mundo implicado. Bueno, pues así es usted, pues venga, calumnia a granel a todo el mundo. Pero fíjese, le reitero, lo más importante, lo más relevante que ha pasado hoy en la sesión de control son sin duda las palabras del señor Feijóo, que ha reconocido que la trama la investigará la justicia y veremos si hay poco o hay nada. Pero lo que es importante es lo que ha reconocido el señor Feijóo, que ningún éxito tuvieron. Es decir, que las instituciones del Estado nunca se vieron afectadas por esa trama, si hizo o no hizo, que la justicia determinará lo que hiciera. Por tanto, sobre esa base, reconocida por el líder de la oposición, de que nada afectó a las instituciones del Estado, que ningún éxito tuvo esa gente si es que hicieron algo, que la justicia lo determinará, a partir de ahí, por supuesto que le muestro mi total confianza en la justicia. Fíjese si tengo confianza en la justicia, que estoy convencido que la justicia española va a parar los pactos suyos con el Partido Popular en las comunidades autónomas que atentan a derechos humanos. Cuando ustedes intenten segregar de la mano del Partido Popular a la gente que viene de fuera de nuestro país, la justicia lo parará. Cuando ustedes intenten discriminar a las mujeres por el hecho de ser mujeres de la mano del Partido Popular, la justicia lo parará. Cuando ustedes no apliquen la ley de vivienda de la mano del Partido Popular, la justicia lo parará. Fíjese si confío en la justicia, que les va a parar los pies en esos pactos que están llegando con el PP en las comunidades autónomas para gobernarlas en gobiernos reaccionarios y contrarios a los derechos humanos, como dice Amnistía Internacional. Y por último, también la voy a aplaudir con fervor el discurso del Papa, que decía que no polarizáramos, que cuidáramos la verdad, que cuidáramos las palabras y que diéramos dignidad a todas las personas humanas. Oiga, tenga cuidado que el infierno está cerca. Gracias.